sale del auditorio me ha parecido muy interesante, y siento agrado en contestarla. Amigos, quiero que ustedes sepan que bien, en el sentido más objetivo de la palabra, es todo aquello que hacemos conscientemente y de acuerdo con la gran ley. Que malo es todo aquello que después de hecho, nos produce remordimiento. Pregunta. Maestro, hay mucha gente que aunque haga mal, esto no le produce remordimiento. ¿Podría decirnos por qué? Respuesta. Distinguida dama, su pregunta merece examinarse detenidamente. Ante todo, ¿qué es el remordimiento? Si los aspectos trascendentales de nuestro ser íntimo se enfrentan ante nuestro propio logos, o ante el sagrado sol absoluto, entonces podemos verificar por sí mismos los errores psicológicos de las partes inferiores de nuestra psiquis, y esto nos produce remordimiento. Normalmente, el citado proceso, lo que acabo de decir, se realiza en todos los seres normales, aunque estos en el mundo físico lo ignoren radicalmente. De todas maneras, sienten remordimiento después de una mala acción. Muy distinta es la suerte de los decididamente perversos. Estos últimos, como quiera que ya se han alejado demasiado del sagrado sol absoluto debido a sus maldades, es claro que en sus fueros íntimos ya no se realizan tales procesos, y por ende, el remordimiento se hace imposible. Pregunta. Maestro, nos ha explicado usted que el dragón de las tinieblas, en síntesis, es el gran entrenador en el gimnasio de la vida, y al cual hay que vencer para crear las virtudes, pero como al vencer al dragón, lo que estamos haciendo es decapitando al ego, y como en este proceso tiene importancia primaria, el trabajo con la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que indudablemente es nuestra divina madre, no puedo evitar el relacionar al dragón de las tinieblas con nuestra divina madre, o sea, Devi Kundalini. ¿Es esto incongruente? Respuesta. Escucho la pregunta y voy a dar respuesta a ella con el mayor placer. Señores y señoras, vuelvo a traer a colación en estos instantes la pintura caldea del Museo Británico. Tras el árbol de la ciencia del bien y del mal, aparece el dragón serpiente, es decir, el gran iniciador efectivo y práctico. Obviamente, el dragón solamente representa a la serpiente, y esto es incuestionable. Se dice que tenemos que vencer al dragón, o matar al dragón, simbólica afirmación de la victoria en la tentación. Conforme somos entrenados y educados, conforme las gemas preciosas de las virtudes van resplandeciendo en el fondo de nuestra alma, el ego se va disolviendo, y esto es irrebatible, irrefutable. En todo caso, hay que vencer al dragón para ser devorados por la serpiente. Dichoso aquel que se convierte en serpiente. Pregunta. Maestro, ¿podría el dragón interior, drásticamente realizar un milagro, por ejemplo, hacer algo espectacular con el propósito de corregir a alguien? Respuesta. Amigos míos, me viene a la memoria en estos momentos un relato, por cierto bastante interesante, de un hermano gnóstico de Costa Rica. Nos dice el narrador que en un pueblo de su país sucedió un caso insólito e insospechado. Tratase de una mujer prostituta. Esta se embriagaba incesantemente con toda clase de bebidas alcohólicas, y en medio de su borrachera exclamaba: yo me echo 10 o 15 hombres al día, y todo hombre que se atraviese en el camino, me lo echo, y si el diablo se me atravesara, también me lo echaría. Sucedió que en cierta ocasión un marino llegó a sus puertas, el cual tenía hermosa presencia. La mujer aquella, no tuvo inconveniente alguno en revolcarse con él en el lecho de Procusto. Después de la fornicación, aquella mujer, sentada a la puerta del lenocinio, dirigió sus miradas a la calle. De pronto el mancebo, desde adentro, la llamó diciéndole: tú no me conoces, vuélvete y mírame para que me conozcas. La infeliz, obedeciendo las indicaciones del amante, se levantó para dirigirse otra vez al interior de la abominable recámara, y luego, mirando a aquel que había sido su instrumento de placer, vio algo horripilante, terrible, tenebroso. El escamoso, disfrazado con la forma aquella, que le dieran los ortodoxos del catolicismo romano, la miraba fijamente a tiempo que un fuerte olor a azufre llenaba el lugar. La mujerzuela no pudo resistir, y cayó en el piso privada, a tiempo que daba algunos alaridos muy agudos. Los vecinos, al escuchar tales gritos, vinieron a auxiliarla, pero el olor a azufre los hizo huir despavoridos.
Más tarde la infeliz, después de haber relatado en el hospital lo sucedido, moría al tercer día. Se la llevó el diablo. Cuenta el narrador que aquel olor a azufre persistió por algún tiempo en el lenocinio, y que las gentes evitaban por tal motivo pasar por la calle donde estaba esa casa. Analizando juiciosamente tal relato, descubrimos prácticamente una operación de asepsia moral, un método de urgencia tomado por el propio Lucifer interior para esa mujer. No hay duda de que su Dios íntimo ordenó a su sombra, a su Lucifer, a su dragón particular interior, materializarse en esa forma, delante de la infeliz, hacerse visible y tangible ante ella, y hasta copular con ella. Obviamente, su divino sol íntimo no podría haber realizado tal cópula, tal aparición, pero su sombra particular, como quiera que está polarizada negativamente, con respecto a la luz positiva, resulta palmario y manifiesto, que sí pudo realizar concretamente todo esto. El resultado será más tarde maravilloso. La infeliz aquella desencarnó llena de terror, y cuando vuelva a reincorporarse, cuando renazca en este mundo, cuando tome un nuevo cuerpo, es muy difícil que pueda volver a la prostitución. Le ha quedado en la conciencia ese terror, ese shock psíquico. Lo más seguro es que en su futura existencia se resuelva a seguir por el camino recto, por la senda de la castidad. Así es como el dragón puede trabajar y operar drásticamente en un momento dado. Capítulo 18. Criptas subterráneas. Veo hoy con alegría un grupo muy selecto de visitantes gnósticos, que vinieron a México después de haber asistido al Congreso Gnóstico Internacional, en la República del Salvador. Vamos a continuar con nuestras pláticas, y espero que todos vosotros saquéis de ellas los mayores beneficios. Después de este preámbulo, vamos a entrar en el tema que hoy nos ocupa. En la Caldea antigua, y en el Egipto existieron catacumbas maravillosas, criptas subterráneas donde se cultivaron los misterios. No está de más recordar las criptas de Tebas y Memphis, incuestionablemente, las primeras fueron todavía más famosas. Desde el lado occidental del Nilo, existieron en aquellos tiempos, largos pasadizos profundos que llegaban hasta el desierto de Libia. En tales criptas, se cultivaron los secretos relacionados con el Kutlos Ananques, el ciclo inevitable, el círculo de la necesidad. En instantes en que platicamos esto, me viene a la memoria el Templo de las Serpientes, en San Juan de Teotihuacán. El investigador esoterista podrá ver allí en detalle, esculpida en roca, la serpiente cascabel, y lo más asombroso de todo esto, es que junto a la víbora sacra de los misterios aztecas, resalta también labrado en piedra viva el caracol. Variados caracoles de lado en lado de la sierpe divinal, resplandecen hermosamente. No hay duda de que en las criptas subterráneas de Caldea, Tebas y Memphis, se cultivara realmente la sabiduría de la serpiente. Es también muy notorio el estudio trascendental del ciclo inevitable, o círculo de la necesidad, que en forma espiraloide o de caracol se procesa durante la manifestación cósmica. Vean ustedes, queridos hermanos gnósticos que esta noche me acompañan, la íntima relación que existe siempre entre la serpiente y el caracol. Reflexionad por un momento en el profundo significado que ambos, serpiente y caracol, poseen intrínsecamente. Obviamente, la serpiente es el poder sexual trascendente, el poder maravilloso que nos trae a la existencia, la fuerza que origina toda vida. Cualquier esoterista auténtico sabe muy bien que el poder serpentino sexual de todo el universo, tiene poder sobre los taduas, y por ende, sobre los elementales de la naturaleza. El poder serpentino universal, origina infinitas creaciones. Devi Kundalini crea el cuerpo mental, el astral, el etérico y el físico. Ahora bien, Maa Kundalini, o en otras palabras, la madre cósmica, la madre naturaleza, ha creado todo el universo, o ha tomado la forma del mundo. Obviamente, ha realizado también todos sus procesos, sobre la base de la línea espiraloide, tan vivamente alegorizada por el caracol. Cualquier progreso interior, todo desarrollo íntimo, se basa en la espiral de la vida. Nosotros pues, hablando ya en forma personal, podemos decir que cada uno de nos, es un mal caracol entre el seno del Padre.
A cada alma se le otorgan o asignan 108 existencias para su autorrealización, y estas se procesan en espiras, ya más elevadas, ya más bajas. He ahí el caracol. Mas ahondemos un poco más, queridos hermanos que esta noche asisten a nuestra plática. Vamos a estudiar el Kutlos Anankes, el ciclo inevitable, o círculo de la necesidad. Muy interesante resulta el hecho concreto de que tal tema, tan profundo, solo se estudiara en esas criptas subterráneas. Indudablemente, esta es la misma doctrina de la transmigración de las almas que más tarde enseñara el Avatara Krishna en el Indostán. Sin embargo, es notorio que el Kutlos Anankes egipcio fuera todavía más específico. Ya hemos dicho mucho, ya hemos afirmado en estas pláticas, lo que es el descenso a los mundos infiernos. Hemos puesto cierto énfasis al decir que cumplido el ciclo de las 108 vidas que se le asignan a cada alma, si no nos hemos autorrealizado entramos en los mundos infiernos. Obviamente, en esas regiones sumergidas, involucionamos espantosamente, hasta llegar al noveno círculo, situado en el corazón del mundo. Allí se desintegran los perdidos, se reducen a polvareda cósmica. Después de la muerte segunda, y esto es cosa que ya hemos dicho en todas nuestras pasadas pláticas, el alma o las almas fracasadas resurgen, salen otra vez a la luz del sol para recomenzar la jornada, empezando una nueva evolución que ha de iniciarse, inevitablemente, desde el escalón más bajo que es el reino mineral. Lo interesante del Kutlos Anankes egipcio, son precisamente las especificaciones, los diversos análisis y síntesis. Es claro que hay que tener en cuenta, el rayo en que se desenvuelve cada esencia, que brota del abismo, y por ende su línea de desenvolvimiento particular. Variadas son las familias vegetales, variadas las especies animales, distintos los elementos minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Los rectores de la naturaleza, no podrán hacer pasar a todas las esencias, que han brotado del abismo por un mismo elemento mineral, ya sea este hierro, cobre, o plata, etcétera, o por una determinada familia vegetal, o a través de determinada especie animal. Los Gurudevas tienen que distribuir la vida sabiamente, porque algunas esencias pueden vivir en el hierro, otras en el cobre, otras en la plata, etcétera. No todas podrían pasar por el mismo elemento mineral. Las familias elementales vegetales, están muy bien organizadas en el mundo etérico y no todos los elementales podrían ser pinos o hierbabuena de menta. Cada familia vegetal es diferente. Hay plantas lunares, mercurianas, venusinas, solares, marcianas, jupiterinas, saturninas, etcétera, etcétera, etcétera. Las esencias, de acuerdo con su rayo de creación, cada una tendrán que relacionarse con tal o cual departamento vegetal, y solucionar todo esto, saberlo distribuir, es algo que corresponde a los rectores de la naturaleza. Las especies animales son variadísimas, y sería absurdo reincorporar a determinadas esencias, en organismos animales que no se corresponden con su rayo de creación. Ciertas esencias pueden evolucionar en el reino de las aves. Otras en los cuadrúpedos, otras entre los peces del inmenso mar. Los rectores de la vida deben saber pues, manejar estas corrientes elementales sabiamente, para evitar confusiones, anarquías, destrucciones innecesarias. Por último, la entrada de las corrientes de vida, en el reino de los humanoides racionales es muy delicada. Se necesita mucha sabiduría para evitar catástrofes. Vean ustedes pues, lo que es esta doctrina de la transmigración de las almas, estudiada a fondo por los egipcios. Wotan nos habla también de un agujero de sierpe, en el cual él tuvo la dicha de haber penetrado. Es notoria la relación entre este agujero de sierpe, o culebra, mencionada por Wotan, aquí en México, y las criptas de Egipto y Caldea. Este tal agujero de culebra o de sierpe, no es más que una caverna subterránea, una cripta de misterios, donde este gran iniciado entró triunfalmente. Dice Wotan, que él pudo penetrar en ese agujero de sierpe, dentro del interior de la tierra, y llegar hasta las raíces del cielo, porque él mismo era una sierpe, una culebra. Los druidas de la región celta británica, en Europa también se llamaban a sí mismos serpientes. No está de más recordar el Karnak egipcio, y el Karnak británico, símbolos vivientes del monte de la serpiente.
No hay duda que ustedes, mis amigos visitantes, ya saben muy bien lo que es la serpiente. Ya tienen tal información. Por eso no me parece pues, que esta noticia sea nueva. Los indostanes hablan claramente sobre